Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Hoy les quiero compartir una reacción sobre un tema que nos tiene bastante contentos y con algo de esperanza de mejorar la situación económica del país acá en Chile, que es el superciclo del cobre. ¿Esto qué significa? Que en un periodo prolongado de tiempo el cobre va a alcanzar un precio elevado que se pronostica alrededor de las $5 por libra. Vamos a entender también por qué se mide en libras. Pero no quisiera comentar tanto sobre lo que pasa en Chile porque hay muchos analistas en mi país que están hablando de esto, sino que algunos se olvidan de que hay dos países que también les va a afectar en buena medida esta alza del cobre. Uno es Argentina, que tiene yacimientos que podrían reanudar sus proyecciones o crearse nuevos yacimientos de explotación del cobre, o el Perú, que tiene gran importancia en la producción del cobre porque es el segundo país que produce más cobre en Latinoamérica. Entonces, en mi reacción de hoy, les quiero compartir mi opinión y mis comentarios sobre cómo afectará el superciclo del cobre al Perú. Los que no somos expertos en economía, y menos en economía vinculado a minerales, podría sonar un poquito complicado esto de los superciclos, y fíjense que es más sencillo de lo que uno crea. Estuve viendo algunos videos y algunas informaciones que lo explicaban, y principalmente un superciclo es un periodo prolongado de aumento de la demanda y precio del cobre. Es decir, sube el valor del cobre. Entonces, si vamos a enfrentar un superciclo, es decir, un aumento en el precio del cobre, es porque estamos viviendo una época donde el precio es bajo. Y como hay países como Chile que dependen de algunos minerales, nosotros dependemos del cobre, cuando sube el precio del cobre tenemos más dinero y por lo tanto hay más posibilidades que el Estado pueda hacer mayores inversiones, tanto sociales como en infraestructura. ¿Y por qué se puede producir el superciclo? Puede haber crecimiento económico, por lo tanto hay mayor demanda industrial. Puede haber, por ejemplo, desarrollo de urbanizaciones muy grandes y se necesite para la infraestructura la construcción. Puede haber una transición energética, que es lo que estamos viendo, que hay mayor cantidad de vehículos eléctricos y energía renovable y por lo tanto el cobre tiene gran importancia junto con el litio. Y lo otro, que puede haber oferta limitada, es decir, dificultad para aumentar la producción. Esto pasa en el petróleo, ¿eh? Porque recuerden ustedes que cuando hay conflictos en el Medio Oriente, sube el valor del petróleo porque hay pocas posibilidades de hacerse el petróleo de esa zona. O lo que sucedió, por ejemplo, con la baja producción que tuvo Venezuela, que era un gran importador de petróleo hacia Estados Unidos. Ahí subió el precio del petróleo. Pero son importantes estos ciclos, ¿eh? Yo les decía que se habla mucho del ciclo que va a afectar a Chile, pero el valor del cobre es un valor mundial, ¿cierto? Que se mide en libra y es de $5 posiblemente el que va a llegar a producirse. Y ustedes ven ahí en Bloomberg, Perú, cuál es la situación del Perú. Veamos lo que dice esta publicación. Bueno, ¿qué dice Bloomberg? Dice: boom del cobre en los próximos 10 años, el prometedor pronóstico del banco más grande del Perú. Un informe privado mostró una postura constructiva en relación al metal rojo, en insumo clave para las economías de Chile y Perú. Y eso les decía porque se habla mucho de la importancia que tiene el cobre para Chile, pero también lo tiene para el Perú y también lo tiene para Argentina. Dice: seguirá subiendo el precio del cobre, eso ve el broker del banco más grande del Perú, fuente de la imagen, ¿cierto? Y esto es una nota de Juan Pablo Álvarez, que es del 9 de abril del 2024, y hay otras informaciones de mayo que apuntan a este superciclo. Dice: el cobre es el insumo fundamental para las economías de Chile y de Perú, por lo cual el fortalecimiento que ha tenido el precio del metal rojo en el último tiempo es una gran noticia para ambos países. En el último mes el precio de esta materia prima subió un 8% en el mercado internacional. Ahora bien, ¿qué prevé el mercado para el largo plazo? Credit Corp Capital, el agente de bolsa del banco Credit Corp, emitió un informe con una mirada constructiva respecto del futuro del precio del cobre. Entonces podemos ver que la demanda del metal se duplicará para el 2035, afirma Credit Corp. Oye, eso es muy alentador, ¿cierto?, para la producción. Esto de que se va a duplicar la demanda. Y uno entiende que es producto de la electromovilidad y también de la posibilidad de construir mayores, por ejemplo, supongo yo, de la ignorancia, tendidos vinculados a la energía renovable, ¿cierto? El cobre va a adquirir importancia, hablamos mucho del litio, pero es muy buen conductor para la electricidad. Veamos lo que dicen los expertos. Después dice: y además pronostica que la industria no podrá satisfacer la creciente demanda del metal, por lo que la escasez impulsará un aumento del precio del metal. El documento de Credit Corp Capital justifica su previsión en el hecho de que China es el mayor consumidor de cobre del mundo, con una demanda aproximadamente del 50% de la producción mundial del metal. Por ello, las proyecciones del crecimiento del país asiático podrían afectar las perspectivas del cobre en Latinoamérica. El país asiático ha sido resiliente, pues su PBI, excluyendo el sector inmobiliario, creció 5,6 en el 2023, donde destaca la contribución del sector manufactura relacionado a energías renovables y vehículos eléctricos. Ahí sí hay otro dato que es muy relevante, ¿eh? Que es qué sucede con
las empresas chinas que se están instalando en México, principalmente vinculadas a automotriz. Recuerden que se produce este efecto donde, producto de las restricciones que tiene China para ingresar al mercado norteamericano y las restricciones que tiene México para celebrar un tratado libre de comercio con China, ya que como está en el tratado libre de comercio con Estados Unidos y Canadá, no puede vincularse con algunas empresas que no reúnen ciertos requisitos, que principalmente son empresas chinas. Sí, lo que se está haciendo es que hay un boom industrial de empresas chinas que están invirtiendo en México y va a producir un cambio en el foco de la producción de muchos productos, entre eso principalmente los vehículos. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo estoy preparando un video sobre qué pasa con México y ese término económico que no lo había escuchado antes, que tiene que ver con la cercanía que hay que tener para producir e introducirse en un mercado muy relevante como es el mayor del mundo, que es el de Estados Unidos. Bueno, sigamos diciéndolo y viendo lo que dice acá. Dice, ya sabemos que la importancia la tiene China porque la demanda relacionada a vivienda del país se compensa con la relacionada a la transición energética, por lo cual no se considera que China sea un detractor de las perspectivas del alza del precio del metal. Bueno, también apuntaban a que había poca producción. Por último, en el reporte se indica que en las últimas semanas el mercado ha empezado a reconocer un valor relevante en las empresas productoras de cobre, evidenciando una fuerte entrada de flujo de compra en estas acciones. Recordemos que se compra mucho a futuro, ¿cierto? Es decir, que uno hace una compra no de lo que está produciendo hoy día, sino de lo que va a producir en un tiempo más para asegurar precio. Este rally ha llevado a que en términos de valorización el promedio de empresas cupríferas latinoamericanas trance a múltiplos EBI/EBITDA. Eso no lo sé, no sé lo que significa, para el 2024. Por encima de su promedio histórico en los últimos 5 años. Ahí entendemos. Lo que está sucediendo es que están produciendo a precios más altos del promedio histórico en los últimos 5 años, que no fue un buen ciclo, y estamos entrando a este superciclo. El ciclo del cobre al alza está iniciado y es un momento adecuado para invertir y tener exposición a empresas productoras. La importancia del cobre para Chile, Perú y México. Chile es el actual principal productor de cobre del mundo, con una producción minera que representa un 22,7% del total de cobre que se produce, según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y aquí ustedes tienen los datos. Pero miren, ¿saben qué? Si bien es cierto, esto no es un canal de economía, es de reacciones. Pero yo reacciono a temas que me llaman la atención, y el cobre y el supercobre me llamó mucho la atención. Entonces, ustedes se dan cuenta, están los valores de la producción entre el 2022 y 2023 y las reservas. ¿Cuánto cobre tienen? Eso yo no lo había pensado. Escuchamos mucho sobre el petróleo, las grandes reservas de petróleo que tiene Venezuela, que tiene Estados Unidos, pero el problema que tenemos ahora con la Antártica, con las reservas que tiene, las que descubrió Rusia, ¿cierto? Pero ¿dónde están las grandes reservas de cobre y por qué es tan importante esta situación de Perú? Veamos lo que dice la gráfica de Bloomberg con respecto a la importancia del cobre en Chile, Perú y México. Miren, en este caso, México. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos tiene 50.000 millones de toneladas de cobre. Supongo que será la cifra, ¿cierto? No pueden ser 50.000 solamente. Tenemos en Australia 100.000. Australia siempre tiene muchas reservas de mucho cobre. Después tenemos Canadá 7.600. Después tenemos a Chile con 190.000, más que Australia, o sea, mucho más que Australia. Después viene China con 41.000 y tiene muy poquito China. Entonces, claro, tienen que salir a comprar cobre. No tienen tanto cobre y si siguen creciendo va a llegar un momento en que no van a tener más. Quizás hay otras zonas de explotación porque, ojo, cuando el precio de un metal es muy bajo, no conviene explotar, pues, no es buen negocio. Pero cuando es alto, conviene explotar, por ejemplo, en lugares donde antes no era tan conveniente. Eso podría ser una de las posibilidades. Después tenemos el Congo 41, Alemania con 80, Indonesia no tiene, Japón con 24.000, Corea 20.000, México 53.000 y Perú tiene 120.000. Si ustedes se dan cuenta, Perú tiene la segunda reserva más importante de cobre en Latinoamérica. Y por lo tanto, si bien su producción es de 400.000 toneladas, supongo, y 391.000 toneladas refinadas. Acuérdense que se vende el cobre refinado, ¿cierto? Que no es elaborado, sino como limpio, por decirlo así. Hoy me van a retar los amigos que son ingenieros en minas, pero lo que entiendo yo ahí. Si lo comparamos con Chile, que lo que produce son 2.000 y 2.150 de cobre refinado, miren lo que produce China, 12.000 y 11.100. O sea, porque compra y refina ya, que es la otra diferencia. Hay bastante margen para que crezca la producción de cobre en el Perú, ¿eh? Hay bastante margen.
porque son productores grandes. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y conviene o no? Claro que va a convenir, y principalmente porque va a tener una ventaja, y que sigue siendo el puerto de Chancay. Y hay el puerto de Corio, o Corio, ¿cierto? Principalmente porque podría ser el puerto vinculado a la producción minera, porque el cobre hay que llevarlo a quien lo necesita, que en este caso es China, y podría ser México, ¿eh? Y México en esta estadística aparece con 53.000, tiene bastante producciones. Acuérdense que también produce litio, ¿eh? Es una, por decirlo así, una suerte de competencia para esta producción. Sigamos viendo lo que dice Bloomberg con respecto a esta información. Ya vimos los valores. También dice el segundo país con mayor producción de cobre a nivel mundial, también es latinoamericano, y se trata de Perú, que representa un 11,8% de la producción en minas de cobre de todo el mundo. En tanto, en las minas mexicanas se obtiene un 3,4% del cobre del mundo, al menos tomando datos correspondientes al 2023. Yo siempre me he preguntado, hay como 5 o 6 países que se ponen de acuerdo y suben y bajan los precios del petróleo. Y ellos, yo creo que si sumamos a Perú con Chile y un par de países más, podrían controlar el precio, ¿eh? Y no tenemos la capacidad geopolítica para poder decir, en cierta manera, manejar estos valores, ¿cierto? Pero con tanta facilidad manejan otros el petróleo, esta fluctuación de precios, y nosotros estamos casi viendo qué pasa con los grandes países que toman decisiones respecto a la producción o no. O sea, este super ciclo no llegó porque en Latinoamérica tengamos una gran necesidad de cobre, sino porque China y la electromovilidad mundial lo requiere. ¿Qué más dice? Y está el gigante dormido, ¿eh? Que es el aspecto referido a Argentina, que lo quiero tocar en mayor detalle en otra reacción, porque ¿dónde están los yacimientos argentinos? No me sonaba. Dice, y existe otro país latinoamericano que sueña con ingresar al ranking. El país gobernado actualmente por Jaime Milei no tiene una historia minera, pese a tener como vecino al otro lado de la cordillera de los Andes a Chile el mayor referente mundial. Poco antes de dejar su cargo como ministro de Economía, el candidato presidencial Sergio Massa fue derrotado por Milei, afirmó que los proyectos de oro y cobre van a cambiar la matriz comercial del país. Y ahí están algunos de los valores. Lo cierto es que solo en cobre hay 8 grandes proyectos en estudio en Argentina. En San Juan, el Pachacón, José María, el Altar y Filo del Sol. En Salta está Tacataca, en Catamarca se destaca Mara. Eso es muy importante, lo he escuchado hoy. Y en Mendoza el proyecto San Jorge. Todos juntos requieren inversiones por casi 22.000 millones para desarrollarse, pero si se tiene en cuenta solo 4 de los sanjuaninos, pueden llegar a facturar más de 120 millones. Oye, entonces, hay grandes proyecciones y uno tendría que entrar a pensar que si hay una gran inversión minera que puede estar faltando primero y más rápida la del Perú, pues ya está produciendo, no es llegar a abrir una mina y comenzar a producir inmediatamente. Por lo tanto, Argentina va a tener un poquito más de demora, pero va a alcanzar tal vez el gran superciclo que tenemos, que va a llegar al cobre a 5 pesos la libra. Les quiero mostrar cuáles son los valores para que podamos dimensionar, pero para que vean ustedes que siempre se habla de Chile en función del cobre y nos estamos olvidando que el segundo productor es Perú, y es muy relevante porque va a posibilitar que ambos países, Chile y Perú, tengan un gran crecimiento por este dinero que vamos a tener por la producción del cobre. Recuerden que en Chile la empresa más grande de cobre es estatal, ¿cierto? Existen empresas privadas y por lo tanto hay una gran producción, pero Codelco, la empresa estatal del cobre, ha tenido problemas de producción porque se encarece el sacar el cobre, ¿cierto? Y necesita tener nuevos dineros para invertir y el Estado tiene que aprobarlo, y ahí se producen algunas demoras. Veamos algunos datos para entender esto del superciclo del cobre, es decir, que vamos a tener varios años donde el cobre tenga un alto valor. ¿Veamos? Oye, si uno comienza a revisar estos temas, llega mucha información, ¿eh? Y la principal fuente de información que hay en Chile es Cochilco. Cochilco es la Corporación Chilena del Cobre, ¿cierto? Es una entidad que corresponde al Ministerio de Minería y que elabora estudios. Y acá tiene un informe de tendencias del mercado del cobre, las proyecciones del 2024-2025. Se los voy a compartir. Bueno, aquí habla sobre los precios históricos y proyectados del cobre. Y si ustedes se dan cuenta, ya aquí habla de los $4.25 y están los años. Aquí están el año 2015. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica es bajito. Después 2018, 2019, 2021 un alza, 2023 y 2024 comienza a subir, ¿cierto? Está la producción. Y en el resumen ejecutivo dice, desde inicio de marzo el precio del cobre ha tenido un importante impulso alcista, aumentando un 22,8% su valor. Es mucho, ¿cierto? El que hoy, 16 de mayo del 2024, alcanzó los 467 dólares la libra, ¿cierto? Eso es lo que valdría.
Este impulso fue gatillado por una parte, y aquí está la explicación, por anuncio de reducción de la oferta de cobre tales como, o sea, donde hay menos cobro, la paralización de las operaciones mineras en Panamá, no sabía que Panamá tenía producción, menor perfil de producción de yacimientos de Anglo American, Perú y Chile, hoy no afecta a los dos países, y el anuncio de reducción de la producción por parte de un grupo de fundiciones chinas como consecuencia de la escasez extrema de concentrados de cobre en el mercado spot. Situación que llevó a los cargos de tratamiento y refinamiento a un nivel históricamente bajo. Adicionalmente, en marzo pasado, Estados Unidos y Europa prohibieron el almacenamiento de cobre ruso en la Bolsa de Metales de Londres y COMEX. Por el lado de la demanda, si bien la producción industrial y la actividad manufacturera en los principales países consumidores aún permanece débil, el mercado inmobiliario chino no da señales de una recuperación sólida, el consumo de cobre no ha retrocedido a nivel global y las tasas de crecimiento del PIB para 2024 y 2025 muestran señales de recuperación, según el FMI, lo que anticipa un crecimiento positivo del consumo del metal rojo en Estados Unidos, Europa y Japón. Por otra parte, las expectativas de recorte de la tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos en algún momento del segundo semestre se producirá en un impulso adicional al consumo. Tratemos de traducir un poco. Oye, toda esta información, yo he aprendido harto economía con ustedes en estas reacciones. Nos están diciendo primero que en la oferta Panamá no está produciendo, hubo una baja producción en Anglo American, en Perú y Chile, eso es preocupante porque son los dos países que producen, y que también el cobre refinado que produce China está bajando porque no pueden acceder a cobre. Después, con respecto a la demanda, nos están diciendo de que efectivamente hay países consumidores que van a aumentar, no principalmente vinculado por la parte inmobiliaria, sino por la posible recuperación que van a tener en los próximos años porque está recuperándose la economía, ¿cierto? Hay como una recuperación de la economía mundial que anticipa un crecimiento positivo del consumo del metal rojo. Yo les quería mostrar el informe, y ahí me pueden comentar ustedes qué opinan, qué podría ser. ¿Y qué pasó con esto de Anglo? Leí por ahí algunas situaciones que habían con respecto, les vuelvo a mostrar, a estas mineras porque dice que este impulso fue gatillado por la reducción de oferta y los que ofrecen cobre, en este caso Chile y Perú, Panamá no produce, menor perfil de producción de los yacimientos de Anglo American, Perú y Chile. El anuncio de reducción de la producción por parte del grupo de fundiciones chinas que ya habíamos conversado. Y por el lado de la demanda, si bien la producción industrial y la actividad manufacturera en los principales países consumidores aún permanece débil, el mercado inmobiliario chino no da señales de una recuperación sólida, el consumo de cobre no ha retrocedido a nivel global, ¿cierto? Y como va a aumentar la economía, como dicen, hay señales de recuperación 2024-2025, sube el cobre. Eso era para recordar, ¿eh? Pero les quería mostrar el informe de Cochilco. Y aquí está el informe de Cochilco. ¿Cierto? Informe de tendencia al mercado del cobre. Esto es una cuestión técnica, pero para los datos que a nosotros nos interesa, trae un resumen ejecutivo. Les quería mostrar lo que pasaba con Perú, porque las reacciones sobre Perú, porque de Chile y cobre hablamos mucho, y hablan los expertos de mi país, porque sobran expertos sobre esto. Y yo principalmente siempre escucho estas noticias y me llamó la atención porque hablaban de Perú y Argentina, que es la otra reacción que quería hacer. Entonces, si uno comienza a revisar este informe de la evolución del mercado, aquí está la gráfica donde muestran, se los vuelvo a compartir más en grande, cómo iba el precio decayendo el 2022, ¿cierto? Y aquí el 2023 que está en naranjo iba un poquito estable. Y aquí estamos en el 2024 y ven que ya comenzó a ser más alto que estos ciclos que tuvo el 2022 en azul. Entonces, fortaleza del dólar por expectativa de aplazamiento en la reducción de tasa de interés. Entonces, por eso bajó aquí, pero aquí va a comenzar a subir. Después, ¿qué más tiene esta plantilla? Habrá unos datos de evolución, desaceleración, pero vamos a ver la producción porque ustedes se van a hallar una sorpresa que me la llevé yo, pero creo que tiene que ver un poco con la producción de Codelco, que es cuánto va a aumentar la producción porcentualmente. Miren, por acá la vamos a encontrar en las gráficas donde habla un poquito de qué pasa con la producción. Y aquí estamos, miren. Proyección de demanda de cobre refinado 2024-2025, y fíjense ustedes que a nosotros nos interesa ver los países que están produciendo. Por aquí no aparece ni Chile ni Perú, pero aquí están. Proyección de producción de cobre mina, no era el refinado, sino de cobre mina, el que extrae Chile y Perú. Fijémonos en esas dos. Chile tiene el 2023 una variación de un menos 5%, no es un negativo. El 2024, esto es lo que se proyecta porque no ha terminado, un 5%, 5,7%, y el 2025 un 6,4%. Fíjense en Perú. Perú tiene una variación del 10%, y después un 3,5% y después un 1,0%, ¿cierto? Pero el 2023
tuvo una mayor proyección. Veamos lo que dice para entender. En la figura 10A se observa el comportamiento del perfil mensual de producción de cobre para los años 2021, 2022 y 2023, y en la figura 10B se destaca la tasa de variación mensual anualizada del 2023, que sería esto, la tabla 2. ¿Cierto? Entonces, hay aquí una variación de mayor producción de cobre en el Perú. Así que los amigos que entienden mejor la gráfica nos podrían explicar un poquito qué trata esta gráfica, pero hace la referencia al crecimiento. Hay explotaciones negativas en el Congo, se ve una mayor proyección de producción de cobre mina, ¿cierto? Porque la anterior, si ustedes se dan cuenta, era refinado. Ya había cometido el error de entender que era la anterior. Y aquí está cobre refinado. ¿Qué hizo sobre la proyección mundial de cobre mina? Para ver si entendemos un poquito mejor esa gráfica. El 2023 la producción mundial de cobre mina habría alcanzado poco menos de 22 millones de toneladas métricas, con un crecimiento 1,4, destacando por su tasa de crecimiento la República Democrática del Congo, ¿cierto? Y Perú. Eso es lo que les decía yo. Que Perú tiene mayor producción mundial de cobre. Para 2024 y 2025 los crecimientos proyectados a nivel mundial se sitúan en un 4,7 y un 3,3% respectivamente. Parte del aumento provendría de la recuperación de la producción de Chile, ¿cierto? Que se aumentaría, y de República Democrática del Congo, país que se convertiría en el segundo productor mundial de cobre mina, superando al Perú con una producción de 3 millones de toneladas, TMF, toneladas manufacturadas, ¿no? Métricas tienen que ser. Los principales países que aportarán nueva oferta al mercado 2024-2025 serán Chile con una producción incrementada de 302.000 a 358 y respectivamente República del Congo. Cabe señalar que respecto a la proyección, informe de tendencias, se han realizado ajustes. La producción de Chile en 2023 registró una baja, que es lo que estábamos viendo negativa, y una caída. También se incorporó el ajuste de guía de producción anunciado públicamente por Anglo American para sus operaciones Los Bronces y Perú Quevalleco. ¿Alguien sabe? Eso le voy a pedir como, esto parece como tarea para la casa, que me digan qué pasa con esa producción de cobre. Pero lo que estamos viendo es que hubo un incremento de la producción del Perú en un 10% en el 2023, pero vendría la baja. ¿Por qué viene la baja? Los yacimientos están agotados, no hay gran impulso en eso, no hay nuevos yacimientos, hay un problema de producción. Y el Congo. Sí, los países africanos tienen sus inconvenientes, ¿cierto? Y acá se supone de que va a haber una cercanía en la posibilidad de poder llegar por vía marítima a China, que son los que requieren esto, pero el África está más cerca de China que nosotros. ¿O no? Pareciera que en el plano, sí, estoy viendo mi mapa mundi para ver si están tan cerca o no. O sea, nosotros tenemos el Océano Pacífico que no tiene diferencia. Entonces, como ven, sí es importante la producción de cobre del Perú, que era lo que les quería mostrar. Bueno, y esa era la reacción que les quería compartir. ¿Qué pasa con este super ciclo del cobre que en Chile nos tiene contentos porque van a haber más ingresos para el país? Eso va a ayudar a que haya mejoras sociales, mayor inversión. Va a bajar el precio del dólar, lo que puede hacer que bajen algunos productos. Siempre perjudica a los productores, pero exportadores, pero va a tener algunos beneficios. Pero como era poco conocido, yo quería hablar de qué pasaba con este boom y qué iba a pasar en el Perú, porque Perú es el segundo productor de cobre en Latinoamérica y tuvo un crecimiento en 2023, como vimos, más grande en la producción de cobre mina, hemos aprendido harto, no refinado, cobre mina, en Sudamérica. Por lo tanto, es importante que el metal rojo, ¿cierto?, aumente de precio porque va a ayudar a ambos países, Chile y Perú, a progresar, y que Argentina podría tener proyecciones también en función de eso. Sumado a todos los requerimientos que van a tener porque se requiere más cobre por la electromovilidad, ¿cierto? El cambio de este ciclo tecnológico, principalmente la movilidad, que vamos a pasar desde los combustibles fósiles a la electricidad. Así que felicidades para los que producimos cobre, se vienen buenos tiempos, pero hay que ponerse las pilas porque, como vimos, ya hay otros países en África que pueden competir y puede suceder que haya una sobreproducción y baje el precio. Así que vamos a seguir viendo qué pasa con el cobre y con otros minerales. Espero que les haya gustado mi reacción. Así que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden de comentar. Que estén bien.